¿Cómo le va, amigos? Bueno, tenemos un ministro de Economía nuevo. Siempre nuestro país da para hablar y expresarnos y dar nuestra opinión respecto de las cosas los acontecimientos que están ocurriendo, porque la verdad que todos los días tenemos hechos nuevos y que cambian la fisonomía de la vida de los argentinos. En este caso lo tenemos a Sergio Massa como nuevo ministro de Economía. Va a un ministerio amplio porque abarca no solamente economía, sino que abarca también producción y el sector agropecuario. O sea, tiene una amplia injerencia en esos, digamos, ministerios que eran antes independientes y ahora conforma un solo ministerio. O sea, lo han empoderado a Massa para que pueda tener un poco más de poder, justamente, y poder tomar medidas más en forma independiente, sin depender de otros responsables que no tengan que ver con su gestión, digamos, que abarcativa. Bueno, él dio un amplio detalle, un anuncio bastante pormenorizado de todas las medidas, justamente eso. No expresó o no dio la idea de un plan económico, que sería un plan de estabilización, que correspondería en este momento. Lo que sí hizo, ordenó una serie de medidas, con lo cual puede llegar a reacomodar la economía para evitar que esto se desmadre más, porque estábamos en una situación muy complicada. En realidad la seguimos estando, no hay medidas concretas, solamente hay anuncios y en algunos casos ni siquiera hay anuncios. Habló de que, por ejemplo, una expresión de deseo. Más que nada lo que quiere Massa es hacernos conocer a todos cuál es su deseo de que ocurran las cosas. Va a trabajar para lograr que ese deseo se transforme en realidad, pero habría que ver si lo logra o no. Es muy difícil, digamos, del dicho al hecho. Lo que sí, había una serie de expectativas, y sigue habiendo expectativas, y bueno, recordemos que Massa no es economista, sino que es abogado, y tiene una mezcla, digamos, de verborrágica, que realmente ha logrado cuestiones importantes, pero con esa verborragia que tiene. Veremos qué ocurre. Hay muchos interrogantes todavía. Los anuncios tienen una dirección correcta porque ha hecho esos anuncios con una visualización macroeconómica correcta. El tema es cómo lo va a lograr. Eso es muy difícil porque hay que tener no solamente en cuenta los disturbios que hay dentro de su propia coalición gobernante entre el kirchnerismo y el masismo, o el Frente Renovador, y el albertismo. O sea, son tres fuerzas en una que están dirimiendo sectores de poder importante. Habló del déficit, dijo que volvería al planteo que se le hizo al Fondo Monetario Internacional de llegar al 2,5 como una meta del déficit para este año. También habló de la falta de adelantos transitorios al Tesoro, que eso genera, la emisión es la que genera inflación. El tema es que cómo va a ser para solventar, financiar los distintos gastos del Estado. No es fácil, no es una tarea fácil achicar el Estado, porque hay que despedir gente, hay que tomar medidas que van en contra de la simpatía de muchas personas, son desagradables. Achicar gastos, etcétera, y eso, no sé, hay que llevarlo adelante para poder
concretarlo. Justamente en el plano del sector público estableció un congelamiento en la planta del Estado Nacional, y aparte dijo que cada jurisdicción se hace responsable no solamente por el Estado mismo, sino de las empresas del Estado. Respecto de la segmentación de tarifas, que estableció justamente medidas concretas, dijo que hay 4 millones de argentinos que no solicitaron el subsidio, y de los 9 millones que sí lo solicitaron, se iba a establecer un piso, digamos, de los 400 kilowatts, por debajo del cual va a estar subsidiada la energía eléctrica. Lo mismo ocurre con el gas y desde septiembre con el agua. Bueno, quiere tener déficit comercial positivo, además quiere fortalecer las reservas, no dijo cómo, estableció un objetivo de máxima y un sinceramiento de metas, pero no estableció el camino crítico que debe transitar toda economía para poder incrementar las exportaciones. Tampoco habló de cómo se van a llevar a cabo los desembolsos de 1.200 millones de dólares de organismos internacionales. Habló del ingreso de divisas de más de 5.000 millones de dólares dentro de los próximos 60 días de las empresas agropecuarias, pero eso es lo que se esperaba siempre. Agosto y septiembre son meses que siempre ingresan entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Unificó el sentido del crédito de los distintos bancos y dice que lo llamaría crédito argentino a todo tipo de crédito que vaya a promocionar los créditos a las pymes. Eso es muy importante. No dijo a qué tasa, de qué manera, tendríamos que ver la letra chica en otro momento. Anunció la continuidad del gasoducto. No se explayó mucho respecto de las retenciones. O sea, hay varias cosas que no dijo. Justamente el cepo. El cepo es uno de los temas claves. Si seguimos con el cepo tenemos grandes problemas, porque el propio Alberto Fernández hace unos años dijo de que con el cepo es como una puerta giratoria, porque no te deja salir, pero tampoco te deja entrar, refiriéndose a las divisas. Con el cepo no genera ingreso de divisa ni salida de divisa. Ese es el gran problema. Y se destruyen muchas posibilidades de negocios debido justamente al cepo, a la cantidad de dólares que hay. Hay casi 20 tipos de cambio. Tendría que haberse una unificación de todo eso y una liberación o desafectación del cepo para que se exporte y se importe libremente. Bueno, eso no ocurrió. El tema de la retención en el campo, habíamos dicho recién, tampoco se dijo nada qué tipo de cambio va a utilizarse para liquidar para liquidar exportaciones por parte de los pools de siembra que tienen la soja en silos y que no quieren exportar porque estaban esperando una devaluación. Tampoco se dieron pautas respecto de la inflación. Se dijo que se iba a dejar de imprimir billetes, de emitir billetes, como para que esa emisión genere inflación, para evitar que esa emisión genere inflación, pero no se dijo cómo se va a financiar o a solventar todos los gastos que estamos sosteniendo con la emisión. ¿Cómo lo va a hacer? Si no emite, ¿de qué manera va a sostener la estructura gigantesca del Estado? Tampoco se dieron plazos ni esquemas de caminos críticos sobre cómo ir eliminando el proceso inflacionario. Imagínense ustedes que este mes de agosto vamos a tener una inflación de más del 8%. Esto realmente es una situación
que, bueno, Massa quiere que sea el punto límite, el punto máximo, digamos, de inflación de todo el año. Pero ya estamos hablando de una inflación, por más que baje, que esto no es un proceso inmediato, en varios meses va a ir reduciéndose seguramente, pero ya estamos hablando de una inflación del 90%. ¿Cómo hacemos con eso? ¿De qué manera? ¿En qué plazo? Sabemos que todo lo que significa la reducción del gasto fiscal y del déficit fiscal, pero también sabemos que el kirchnerismo está basado todo su esquema regulatorio con la emisión monetaria. Ustedes saben bien de que no hay populismo sin dinero, no existe populismo sin dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué le va a decir Massa a Cristina? ¿De qué manera vamos a sostener todos los planes y las erogaciones del Estado que son realmente increíbles? Tampoco dijo cómo vamos a manejar, cómo se va a manejar con los piquetes y con los piqueteros. ¿Qué pasa con la grieta? ¿Va a haber acuerdos entre ellos? Cristina no fue al lanzamiento. Alberto tuvo que estar porque era el presidente, pero realmente parecía un invitado más, porque no parece el gobierno de Alberto. Realmente todas estas cuestiones importantes que no se hablaron y la letra chica de estos anuncios, que seguramente se van a dar en el transcurso de este mes, no conformó. Fíjense ustedes que los mercados no bajaron sensiblemente, los mercados financieros que dan una confianza, el riesgo país, etcétera, en cuanto a los criterios de confianza internacional. No dieron esa confianza porque hay mucha incertidumbre de el cómo. Dice el qué, pero no dice el cómo, ¿me entienden? Entonces es muy difícil llegar a concretar todas estas medidas que son buenas intenciones, obviamente, pero no están dadas las condiciones para poder llevarlas a cabo en tan corto plazo. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Ojalá que me equivoque y que a Massa le vaya bien, porque a la medida que le vaya bien a Massa nos va a ir bien a todos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.